Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Este es el video 2 de muchos sobre la historia de la fundación del Cebetis 75 de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En el primero de esta serie te platiqué cómo un guarura del gobernador de Guanajuato me golpeó ahí en la Alhóndiga de Granaditas, porque yo le dije que nos estaba engañando, porque la historia nos remonta en ese 1974 a una reunión con Luis Echeverría Álvarez, donde él da la orden de que se haga un CECIT, un Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, así se llamaban antes, los CEBETIS, los Centros Bachilleratos Tecnológicos Industriales y de Servicios, así es su nombre contemporáneo. Y bueno, 1974 es una época del país donde pues la democracia no era el principal valor de la acción política social, era una dictadura. El presidente de la República era, pero Dios, casi Dios en persona, porque su palabra era ley. Aquel viejo dicho de Luis XIV, cuando él preguntaba ¿qué horas son?, sus súbditos le respondían: las que usted diga, su majestad. Y además Luis XIV sabía que en sus dominios jamás se ocultaba el sol. Así eran los presidentes en México. Y de una manera graciosa, de buena fe, sin pensarlo, así estaban acostumbrados a actuar. A finales de enero de 1974, ahí en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, dio la orden para que se hiciera el Cebetis. No se hizo. ¿Por qué una orden presidencial en ese mundo autoritario donde todos obedecían a pie juntillas? ¿Por qué no? Mira, si el presidente de la República mandaba a nivel nacional y se hacía lo que él decía, a nivel estatal teníamos prácticamente virreyes. El gobernador del estado tomaba sus decisiones siempre que no se contrapuntearan con las órdenes del presidente de la República. Y en Guanajuato, Luis Humberto Ducón Gamba, que era el gobernador en ese 1974, él era oriundo de San Luis de la Paz. Y al ser gobernador del estado, también me parece que de manera natural, pues él quiso que su lugar de origen tuviera un realce. Había que inyectarle recursos, infraestructura, para que San Luis de la Paz tuviera un lugar preponderante. Luis Humberto Ducón Gamba venía de un mundo totalmente centralista. Él había sido secretario particular del entonces presidente de la República. Él había hecho su mundo en la Ciudad de México. Llega, lo hacen gobernador. Mira, si tú conoces el mapa del estado de Guanajuato, que es más o menos de esta forma, aquí al norte, en el centro geográfico del norte del estado de Guanajuato, se encuentra Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Un poco hacia el noroeste, hacia el noreste, hacia esta zona, está San Luis de la Paz. San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, acá arriba está, en el extremo está Jichú, San José Iturbide, Atarjea, Doctor Mora. Del otro lado está Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión. Aquí en el centro geográfico es Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional.
Y en esos momentos, toda esta zona, que es la zona más olvidada de Guanajuato, todavía en el 2020 sigue siendo la pobreza del estado de Guanajuato, donde la agricultura es de temporal, donde existen pocas formas de empleo, se encuentran zonas marginadas, grupos indígenas, los chichimecas, los otomíes de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, de San Luis de la Paz, de toda esta zona norte del estado de Guanajuato. El nivel de estudios más alto de esta zona en 1974 era la secundaria. Ahí en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, lo más elevado era la ETI 20, la Escuela Tecnológica Industrial número 20. Ahora se llama Escuela Secundaria Técnica número 4. Todavía existe. Y el paso siguiente, pues era la prepa. Ahí, en la cuna de la independencia, en todo el norte del estado, quienes querían, deseaban, anhelaban estudiar, tenían que ir a Guanajuato capital, donde estaba la preparatoria oficial de la Universidad de Guanajuato. Entonces, pues eran muy pocos, unos cuantos privilegiados llegaban a la prepa. Cuando mucho aspirábamos a tener secundaria, si no tenías recursos, si no tenías apoyo, pues no llegabas ni a la prepa, olvídate de una carrera profesional. Entonces, con la orden presidencial de Luis Echeverría Álvarez de poner un CECIT, un CEBETIS aquí, se iba a convertir en el municipio que atrajera a los estudiantes egresados de la secundaria, y el centro geográfico del norte del estado iba a ser más importante social, educativamente, y esto se contraponía a una propuesta que tenía Luis Humberto de Coingamba como gobernador del estado. Él había propuesto, desde siendo candidato, en crear el eje del norte del estado, apoyar con diversas acciones, infraestructura educativa sobre todo, pero haciendo centro en San Luis de la Paz, en su lugar de origen. Recuerda que en esos años, 1974, tal vez 75, San Luis de la Paz se convirtió en el primer municipio, la primera ciudad en Latinoamérica que su sistema de agua potable se alimentaba de energía solar. Fue el primero en Latinoamérica cuando Luis Humberto de Coingamba era gobernador. Desde luego tampoco no nos decían que pues era una energía muy cara, elitista. Todavía en la época contemporánea, pues las llamadas energías alternas, pues económicamente habría que echarles un vistazo con cuidado, y tal vez la energía de las hidroeléctricas todavía siguen siendo bastante atractivas. Pero no nos desviemos del tema. El CECIT iba a romper el eje del norte del estado. Lo que hizo Luis Humberto de Coingamba, su grupo de colaboradores del gobierno del estado, fue mover un poquito la orden presidencial, y el CECIT, el CEBETIS, lo pusieron en San Luis de la Paz, en San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, en las afueras de San Miguel de Allende, yendo de Dolores a San Miguel de Allende, en la entrada. Alguna vez me dijeron algunos de sus funcionarios y sus colaboradores que estaban cerca, que si estamos cumpliendo la orden presidencial, está a 30 kilómetros, ustedes pueden ir y va a haber apoyos. La intención era no romper su eje norte. Pero pues no contaban con que iba a haber un grupo de estudiantes encabezados por Daniel Luna Soto y por el maestro Carlos Soto Rodríguez, por el lado de los docentes. Nos convertimos en dos locos que protestaban, y que sobre todo a nivel estatal nos convertimos
en incómodos. Porque, te digo, 28 de septiembre de 1974 en La Alhóndiga, le dije eso yo a Luis Humberto de Coingamba, que estaba mintiendo, que nos estaba engañando, que había hecho todo lo posible porque en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, no se cumpliera con la orden presidencial. Ya te dije, me golpea uno de sus guaruras, me llama a mí mentiroso y nos cita para el lunes siguiente, para el lunes 30 de septiembre de 1974. Bueno, en este video te estoy explicando por qué Luis Humberto de Coingamba no quería que hubiera un Cebetis, un CECIT en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, y esta historia del Cebetis, mira, es la historia de mi vida. Ahí aprendí cómo era la política mexicana. Empecé a dialogar con los políticos mexicanos, con diputados, con senadores, con el gobernador, diálogos con algunos secretarios de Estado a nivel nacional, dialogar, aunque fuera brevemente, con el presidente de la República. Empecé a conocer la política real de los 70s, en la época del Partido Único. ¿Con quién estás hablando? Invita, ve mis videos, dale like a mi canal. Yo soy Daniel Luna Soto.